Hemos venido hablando ya en la semana o el domingo pasado, hablamos sobre Juan capítulo 2. ¿Recuerdan? Juan capítulo 2. Y estamos hablando ahí sobre un milagro, el milagro de las llamadas bodas de Caná. Ahora, el milagro que comenzamos a estudiar ahí en Juan capítulo 2 es importante porque lo que me interesa o lo que me interesaba en ese momento es que quedara claro que en nuestras mentes este milagro va a manifestar o es la primera manifestación de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Si usted por favor me ayuda, Juan capítulo 2 versículo 11. Y ustedes van a notar que este es el principio de esa gloriosa manifestación de quién es Jesús, de quién es el Salvador, de quién es el Mesías, de dónde procede y lo que hace. Dice Juan capítulo 2 versículo 11. Acompáñenme con voz fuerte, dice así. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, cada vez que tú quieras ver la gloria del Señor, no necesitas entrar en una situación mística, pues no necesitas entrar en un cierto lugar con una cierta característica en tu mente para entrar, ¿verdad? Y ver la gloria del Señor. Lo que necesitamos es verlo a Él en la palabra. Y cuando lo ves a Él en la palabra, vas a ver esa manifestación de su gloria. Fíjese cómo dice el texto. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y escucha esto. ¿Qué cosa dice ahí después? Y manifestó su gloria. Es decir, este es el principio de estas señales y prodigios donde Jesús va a manifestar su gloria. Ahora, esto tira aquel mito que dice que Jesús desde bebé, ¿verdad? Ya hacía muchos milagros y tomaba pedazos de madera y los estiraba para que su papá no pudiera comprar y tuvieran más dinero, o que los pajarillos se caían y le soplaba y hacía, ¿verdad? Que nacieran, o que de algunos elementos de barro hacía ciertas palomas para que pudieran tener, tira esto. Esos mitos, ¿me explico? Esas historias fantasiosas que se quieren dar. Porque aquí dice que este principio de señales. Ese principio es donde va a manifestar quién es Él. Es decir, va a manifestar ¿qué cosa dijimos? Su gloria. Y esa manifestación de su gloria va a ser o va a producir algo en sus discípulos. ¿Qué dice el texto? ¿Me acompaña? Versículo 11. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y mire, después lo conecta con otro y sus discípulos creyeron en él. De tal manera entonces que si conoces a Jesús, lo que vas a hacer es que a través de lo que veas en la palabra, vas a notar su gloria, y esa gloria te va a hacer arraigar en quién es Cristo, quién es Él, y vas obviamente a creer cada vez más en Él. Mire, y lo que estoy usando es vas a creer cada vez más en Él. No significa que la vez que creíste y ya con eso es suficiente. Tenemos que crecer en la confianza en el Señor Jesucristo. Así que cuando tú vas a la palabra, ves un milagro, lo que vas a hacer es ver su gloria. Ahora, si tú no conoces a Jesús, pero si vas observando detenidamente lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, cómo se conduce, entonces puedes ser guiado por el Espíritu Santo a conocer a Jesús. Así que comenzamos la vez pasada a estudiar el llamado milagro de las bodas de Caná. Bueno, estuve investigando un poquito porque lo decimos siempre en plural, ¿verdad? Las bodas de Caná. En realidad, ¿cuántas bodas fueron? Una, ¿verdad? Pero como que ya tenemos esta visión, yo me fui, digamos, voy a usar esta expresión como muchos lo dicen, al original, ¿no? Y la expresión es boda, ¿no? Se celebró la boda en Canaán. Así que es una, para que usted no piense, ¿qué pasó? Fue de una a otra y a otra vez. No, es una sola, ¿verdad? Una sola boda de un matrimonio donde estuvo el Señor Jesucristo. Bueno, simplemente no tiene trascendencia lo que digo, pero solamente para que usted lo tenga ahí en su mente. Así que bien, este es un milagro, ¿verdad? Importante, pero comenzamos señalando la importancia del milagro, pues nos permite ya empezar a ver la gloria de quién es Jesús. Juan capítulo 2, por favor, versículo 1 al 4. Dice la escritura así, me acompañan, por favor, y les voy a pedir que nos pongamos de pie para leer esta porción. Y vamos a leer todo el versículo, del versículo 1 al versículo 12, por favor, juntos. Dice así,
Juan capítulo 2, versículo 1 al 12 juntos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Gracias. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ahora, lo que tú vas a observar, decíamos, lo que primero observamos, y fue lo que dijimos la semana pasada, es la respuesta de Jesús a María. Jesús le dijo, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y si usted quiere saber de qué significaba y qué significación le pusimos, bueno, puede verlo en YouTube. No me estoy haciendo publicidad, pero ahí está para no regresar. Ahora, este versículo nos permite ya ver que el Señor, no vino para ser controlado, no vino para ser sugerido de lo que tenga que hacer. Él no vino a hacer la voluntad de quien le diga, sino la voluntad de su Padre. Él obviamente no vino a que otros compitan con la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. No importa que fuera su familia, no importara que fueran sus hermanos o su madre o sus propios discípulos o cualquier otro, él iba a cumplir la voluntad de su Padre, y para eso vino. Por eso sus milagros, su intervención, su gloria no está a disposición de nuestra voluntad. No está a disposición de la voluntad de cualquier persona, sino su voluntad es la misma voluntad del Padre. Por lo tanto, todo lo que hace, lo hace en concordia con la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para su propia gloria. Él, Jesús, a través de lo que hace y lo que dice, lo que está haciendo es glorificar ¿a quién? A su Padre Celestial. Y más nos vale, hermanos, que todo lo que hagáis, sea de obra o sea de palabra, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria. Conéctalo con eso, obsérvalo a través de eso. ¿Por qué? Porque obviamente es a lo que también nosotros hemos sido llamados, a hacer la voluntad de aquel que nos llamó. De tal manera entonces que Él está completamente bajo el dominio del Padre Celestial. Y decíamos, una sola voluntad en el Hijo y en el Padre, por supuesto, y en el Espíritu. Y por lo tanto, ningún ser humano puede determinar los milagros que Él deba hacer. Él no está determinado por lo que nosotros le digamos, porque el camino hacia su favor no es la familia, no es la amistad, no son las relaciones familiares. Así que si queremos ver la gloria del Señor, deberíamos ver la obediencia del Señor, la sujeción del Señor, la conformación a la voluntad del Padre. Eso es, cuando tú lo observas en la palabra, te vas a dar cuenta que ahí está la situación que tú y yo deberíamos ver de nuestro Señor Jesucristo. Que deberíamos ver la manera en que Jesús es leal a la voluntad del Padre. Y mira la frase que uso, cómo Jesús es leal a la voluntad del Padre. Él no transgrede esa lealtad por quedar bien. Él no la va a transgredir por el simple hecho de que no lo metan en problemas. Él va a ser leal a la voluntad del Padre, de tal manera que su lealtad al Padre lo va a llevar también a la cruz. Entonces debemos ver la manera en que esa lealtad está ahí con Jesús y el Padre. No con la familia, no con las multitudes, no con sus discípulos, no con sus hermanos, no con su madre, sino con
la voluntad del Padre. Por lo que entonces podemos y deberíamos orar: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame más la belleza, la grandeza, el esplendor de Jesús, para que cuando yo lo vea en la palabra sea conformado a su imagen, ¿cierto? Y que al mismo tiempo, cuando yo miro a cara descubierta esta gloria de Cristo en su palabra, entonces pueda yo ser transformado de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, lo primero que observamos de este glorioso Señor, de este glorioso Salvador, de este glorioso Jesús nuestro, lo que observas es que principios de señales nos indican esa lealtad. Los lazos familiares, vuelvo a repetir, no son fundamentales, ni es el punto clave de su gloria. Es su lealtad lo que hace que lo podamos ver como lo que es Él. Ahora, vamos a continuar un poquito más acerca de este milagro y hay otros aspectos que me gustaría ver. Voy a volver a leer versículo 1 al 4. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, observe bien. Observe el resto de la contestación que hace Jesús a María. Me ayuda en el versículo 4. Dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La primera parte ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mi mujer? Y ahora viene la otra parte. Dice la otra parte del texto, ¿qué dice? Aún no ha venido mi hora. ¿De qué hora estaba hablando? ¿De la hora de comenzar a hacer milagros? Como parecía insinuar o parece insinuar el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿O de qué hora está hablando? Bueno, esto es importante, mi amado hermano, por lo que hace el milagro. Ajá. ¿Qué sucede en el milagro? ¿Alguien recuerda qué sucede? Se acaba el vino y luego permite o pide que o ordena que agua, ¿verdad?, se meta en unas tinajas y luego de ahí saquen esa agua y se la lleven al maestresala y luego él la pruebe y diga: oh, ¿no? Esto es un exquisito vino. Ahora quiero que ya de entrada pienses, fíjate, ese vino, ¿vino de quién? Y entonces tú pensarás cómo estaba ese vino. El vino más exquisito de todos, que ese quizá lo vayamos a probar mucho mejor allá en la gloria, pero imagínate un vino hecho por manos propias, bueno, no por manos, sino por la propia palabra de Jesús, eso habría sido increíble, pero bueno, eso después lo vamos a ver. Ahora, ¿de qué hora estamos hablando? Bueno, quiero decirte que cada vez que el Señor Jesús habla de su hora, es referencia a su muerte. Ajá. Cuando moriría por pecadores y haría la purificación de sus pecados o la purificación del pecado de su pueblo por medio de sí mismo. Cuando dice, mujer, dice, no ha venido mi hora, está diciendo, aún no es tiempo de que yo muera, que haga esa obra, pero lo que va a hacer es algo maravilloso. Si usted me ayuda, por favor, algunos textos para que usted quede claro de eso. Juan usa muchas referencias a llegar su hora. Ayúdeme, Juan 7:30, por favor. Vamos a ir por 2-3 textos ahora. Juan 7:30. Dice la escritura, ¿la tiene? Ayúdame con voz fuerte para que el calorcito aquí no nos cause estragos. Dice Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Mire, y esto va a ser maravilloso porque él va a morir en la hora que él decide morir para consumar la obra. Cuando dijo consumado es, dice que en ese momento entregó el espíritu. No es porque, es que le hicieron tanto daño que yo creo que no. Él, al igual que todo creyente, mi amado hermano, tiene su momento, su hora y la forma. ¿Eso no te parece maravilloso? Así que, mi amado hermano, cada vez que tú pienses el día de tu muerte, yo solamente te pido, ¿cómo voy a glorificar a mi Señor ese día? Sea la manera que sea, son maneras de glorificar a nuestro Señor. Y llegará el día, la hora,
el momento que Él ha determinado también para ti. Pero bueno, aquí está. Juan capítulo 12, versículo 33 y 34. Van a notar también otra referencia a su hora. Juan 12, versículo 23 y 24. Dice así la escritura. ¿Me acompañan, por favor, hermanos, juntos? Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que ustedes pueden notar que dije el Señor Jesucristo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y añade esto, que si el grano de trigo no muere o cae, ¿no? De tal manera entonces que el Señor hace esta relación hablando de su hora y su muerte. ¿Me explico? Esta es la parte que usted puede notar ahí. Entonces, Jesús, cuando dice allá en el versículo 4 de Juan capítulo 2, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Está haciendo una referencia a su muerte, a la muerte cuando haría realidad las palabras de Juan el Bautista cuando lo vio pasar. ¿Recuerda cuáles fueron esas palabras? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista hace la referencia de un cordero. ¿Y qué se hacían con los corderos en la época del Señor Jesucristo? Bueno, del Antiguo Testamento. ¿Qué se hacían con el cordero? ¿Para qué? Para el perdón de pecado, para la limpieza de la nación. De tal manera entonces que ese cordero iba a ser inmolado, iba a ser entregado, iba a ser muerto en un momento determinado, pues, de la historia. Jesús, como Cordero de Dios, va a purificar a los suyos de sus pecados. Ayúdame ahora, pero con Primera de Juan, capítulo 1. Primer libro de Juan, capítulo 1. ¿Tienen? Ahora, observe cómo este Cordero de Dios purifica a los suyos de sus pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Acompáñeme, dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa dice ahí? La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Ya notaste entonces esta característica de este Cordero de Dios, ya señalado por Dios para la muerte, y que la hora justa iba a llegar? ¿Para qué? Para que hiciera esa limpieza de los suyos. Hebreos 1:3, por favor, busque. Hebreos 1:3. Y este es un texto, quizá voy a usar esta frase quizá mucho más claro que el texto de Juan, pero finalmente está inmiscuido en esta acción que va a hacer Jesucristo en su hora. Hebreos 1:3, dice así la escritura, juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces vas a encontrarte aquí que lo que está haciendo Jesucristo, lo que hizo Jesús, es la purificación de ¿qué cosa? De nuestros pecados a través de su muerte vicaria en el día o en su día. ¿Me explico? En su momento, en su hora. Entonces, aún no ha venido mi hora, habla de la obra de purificación de los pecados de su pueblo. De ahí pues que lo que va a hacer o lo que el Señor va a hacer con ese milagro es, de alguna otra manera, darnos un tipo de adelanto, nos va a dar un tipo de referencia o nos va a dar, digamos, una representación, una señal de su obra purificadora. Esto es lo que va a hacer en el milagro. Por eso es muy importante cómo lo hace y qué elementos usa para usarlo. Ahora bien, Juan capítulo 2, por favor, versículos 5 al 7. Dice la escritura, ¿me acompaña? Juntos dice, estoy en Juan capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice la escritura así. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ahora, observe lo que señala el versículo 6. Dice ahí, ¿estaban ahí cuántas tinajas?
6 tinajas de piedra para agua, y hace un señalamiento ahí conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. No sé si mi hermano Israel trae otra versión, él siempre, mi hermano carga su versión. Por favor, hermano, díganlo con voz fuerte. Dice, cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 hasta 113 litros. Gracias. Entonces hagan cuentas, por favor. ¿Cuántos litros serían? 75 la más baja, ¿no? ¿Cuántas tinajas había? 6. Entonces multiplique. ¿Cuánto vino? ¿Me explico? ¿Cuánto vino? Esto es lo maravilloso. Hay abundancia. Amén. Eso nos quiere decir, hay abundancia, hay superabundancia en una boda. Mire, nada más una cuestión que vamos a ver más al ratito. Aquellos que hicieron y planearon la boda, hicieron una boda para no sé cuántas personas, pero resulta que sus planes se vinieron abajo cuando se dieron cuenta que no había vino. Pero cuando viene el Señor y irrumpe, entonces Él no viene con poco, viene con abundancia. Y gózate, mi amado hermano, porque el Señor siempre es abundante para ti y para mí. Amén. Es una fuente inagotable de tanta bendición. Es una fuente, como dice el canto, hay una fuente sin igual de sangre carmesí. ¿Recuerdan ese himno? ¿Verdad? De tal manera que aquí ya te puedes dar una idea de lo que está pasando. Ahora, el versículo 6 dice que había esas tinajas de piedra para agua que se usaban en los ritos de purificación. Ahora, esos no se usaban para beber. Que nos quede claro, no se usaban para beber, no eran bebederos. Eran para bañarse. Eran para purificarse conforme a la ley judía. Con esa agua, recuerden, por ejemplo, los fariseos, ¿qué hacían? Tomaban agua, se lavaban las manos, ¿verdad? ¿No? Hasta 7 veces, ¿no? Porque tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque era parte de la purificación. O cuando hacían cualquier otro ritual, se tenían que mojar, lavar y lavar y lavar. Así que esa agua era agua de uso común. Con esa agua se lavaban las manos y todo lo que se requería para purificar, ¿va? Lavaban los cubiertos, lavaban todas las cuestiones de purificación, ahí se usaban. Nada más que hay una cuestión, ¿ya notaron? Esas tinajas estaban ahí y dice el Señor algo sobre esas tinajas cuando les dice que ¿qué hagan con esas tinajas? Las llenen. ¿Significa qué? Estaban vacías. Bueno. Solamente estoy aventando ideas ahí para que después usted mismo vaya construyendo en su mente estas bendiciones. Así que el Señor toma esos rituales de purificación, toma esas cuestiones de purificación y lo que va a hacer es reemplazar con una purificación única, con una purificación plena, con una purificación decisiva de su propia sangre. ¿Me explico? ¿Representada en qué? En el vino. Efesios 5, por favor, versículos 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. ¿Lo tiene? Efesios 5, 25 y 26. Dice así juntos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y aquí viene el texto. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces es precisamente que el Señor Jesucristo quiere que vea su gloria ahí, en ese momento, mediante esa señal de esas tinajas de agua convertidas en vino. Al cambiar el agua, o vamos a decirlo así, al cambiar el antiguo lavamiento por el lavamiento en la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ya no hay ningún ritual para la limpieza, mi amado hermano. Ya no hay ningún ritual. Ahora hay una sola manera de ser limpios. Y esa sola manera es la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso Juan dice, versículo 7, 14 de Apocalipsis, por favor. El apóstol Juan va a escribir lo siguiente. ¿Me ayuda? Dice 7, 14 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Dice así. ¿Lo tiene? Vamos a leer fuerte. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mi amado hermano, Él, solamente Él es el único que puede purificar nuestras vidas. Amén. Y esa señal de purificación de aquellos antiguos, en el Antiguo Testamento, donde lavarse las manos, lavarse el cuerpo una y otra vez para presentarse ante Dios, para tener esta característica de pureza delante de Dios, es rota por nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, aquí está la señal, yo soy lo que necesitas para ser limpio. Y yo espero, mi amado hermano, que estés tú ahí, que seas de aquellos cuya sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario sea tuya, se haya hecho propicio para ti, se haya puesto para ti y que tú seas limpio en esa sangre del Cordero. Jesucristo entró una sola vez e hizo así perfecto a los santos. Purificó a los suyos de sus pecados. ¿Esto no es maravilloso, amado hermano? Esto es maravilloso porque Él purificó a los suyos a través de su sangre. No hay que recurrir a rituales, no hay que recurrir a ninguna otra cosa. Simplemente habrá que recurrir a la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también quiero que tú veas otro aspecto. Y quizá esta es una parte que tú y yo lo vamos a observar aquí. Hemos dicho que esas tinajas estaban vacías, que esas tinajas fueron llenas de agua, ¿verdad? Y luego el Señor Jesucristo llenó esas tinajas o estaban llenas ahora de vino. Ahora yo no sé cómo sea eso. Usted puede decir lo que sea. No sé si el agua siguió siendo agua y cuando sacaban de ahí se convertía en vino o toda esa tinaja se convirtió en vino. No lo sé. Pero la cosa es esta. La cosa es que a Él hace esa señal para que tú observes su gracia, su gloria, la manifestación de quién es Él. Pero ahora quiero llevarte a otro aspecto y creo que es aquí donde voy a terminar. No porque me quiera ir antes, sino porque quiero que puedas arraigar en esta verdad el día de hoy. Vamos a volver a leer Juan capítulo 2, versículo 1 al 4. Juan 2, del 1 al 4. ¿Me ayuda, por favor, hermanos? Con voz fuerte dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, quiero que usted observe algo. ¿Cómo que se acaba el vino en una boda? ¿Sí me explico? Ahora, vuelvo a repetir, no crea que estamos hablando de esas marcas que pasan en la televisión, ¿verdad? No, estamos hablando de ese jugo de la vid, bueno, ya fermento, ya en ese sentido que la gente podía consumir, bueno, como alegría, como parte de abundancia y demás. Pero escucha esto, ¿cómo es que se acaba el vino en una boda? Pero piense en esta fiesta, se acaba el vino en una boda. Entonces la pregunta es esta, ¿quién la planeó? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Estuvo mal planeada? Ahora, el maestresala no se encargaba de organizar. Él simplemente se encargaba de que todo estuviera bien. Algo estuvo mal, alguien planeó mal, alguien decidió mal, alguien no hizo su tarea, alguien se equivocó y por eso la fiesta, pues esa boda estaba sin vino. O quizá, vamos a pensar mejor, quizá llegaron personas que no estaban invitadas. Eso es clásico, pudiera ser, ¿no? Llegó el primo del primo que invitó al otro primo y se acercaron ahí, no sé. O sea, yo no sé si usted lo pueda observar así. Y entonces lo que sucedió es que vinieron otros invitados que no tenían contemplados y pues se agotó el vino rápidamente. Bueno, tenemos dos cosas, pero aún así alguien tuvo que tener la culpa, ¿cierto? Vamos a echarle la culpa a quién. Bueno, pues simplemente a quien organizó. ¿Y de quién era la boda? Del novio y la novia. ¿Quién debería estar pendiente de eso? El novio. El novio. Bueno, Juan no nos dice de quién fue el problema.
Sin embargo, escucha esto, independientemente de la mala planeación, de la falta de recurso o la falta de sabiduría, había una necesidad que los anfitriones no podían resolver. Y escucha, tenían un problemón. Tenían un problemón. No sé por qué, y antes y ahora es así. Todo el mundo nos salimos de una fiesta diciendo, estuvo fabulosa, estuvo maravillosa, estuvo riquísimo. No, eso es todo un hit, ¿no? O sea, es algo inolvidable. O no, has estado en bodas así que dices, fue algo inolvidable esa boda. Pero no sé si has tenido la oportunidad de estar en algún tipo de boda donde te vas diciendo, no, híjole, esta boda estuvo horrible, ¿no? O sea, qué bueno que se casaron y demás, pero aburrida y todo frío. Y entonces uno empieza a verle siempre algo malo. Te invitan, te están invitando y normalmente nosotros calificamos las bodas, ¿cierto? La mejor boda va a ser en el cielo, ¿cierto? Esa va a ser lo más exquisito que puedas tú tener, los manjares más sabrosos, porque quien va a estar ahí es el Señor, y todo lo que dé ahí, todos sus recursos de bondad, de amor, de misericordia, de gozo, de paz, todo va a ser abundante. No va a haber absolutamente ninguno de nosotros que va a decir, me falta, me carezco de algo, necesito mi teléfono para estar completo, necesito mi tele porque si no, no, porque ahí todo lo va el Señor a suplir y nos va a satisfacer de una manera increíble. Pero en esta fiesta había una carencia. Pero ahí estaba uno que sí podía satisfacer y resolver el asunto. Amén. Es aquel del que se dice lo siguiente, 2 Corintios 9:8. Dice así, 2 Corintios 9:8. Lo voy leyendo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Acompáñeme de nueva cuenta, 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quien estaba en esa fiesta es uno que es y que puede dar abundantemente toda gracia, amado hermano. Amén. Es uno que puede dar abundante toda gracia para tu vida, para tu matrimonio, para tus relaciones, para lo que sea. Él lo da en abundancia. Escucha, detente ahí. Eso sería fabuloso, vámonos. Pero Él te dice algo. Él da abundantemente a vosotros toda gracia a fin de que. ¿Para qué? ¿Para qué te da? ¿Para qué te da el Señor? Para que tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundes en buenas obras. Así que aquí tienes uno que está sentado en una boda que le dicen que falta vino y él dice que cada uno se las arregle como sea, que vaya a comprarlo. Él no dice eso. Él dice, yo tengo que hacer algo para mostrar mi gloria, para que la gente sepa que este es un principio de señales y lo que voy a hacer va a representar mi propia muerte, y esa muerte lo que voy a hacer es enseñarles que mi sangre es tan abundante para todos que puede redimir al más vil pecador, que puede hacer de una persona mala una persona buena, y no solamente buena, sino santa, que busque a Dios. Pero escucha esto, ¿qué va a pasar? Él da abundancia, abundancia, y lo que nos da, mi amado hermano, hoy no es poco, ¿o sí? ¿Cuánto te está dando hoy Dios a ti? Ay, hermano, es que no tengo mucho dinero, es que me ha pasado esto, es que me pasó esta situación, es que pero ¿por qué me da Dios tan poquito? ¿Eso crees que es poquito? Él dice que Él es abundante para darte toda gracia, para que tú des en abundancia. Así que no importa la situación en que estés, no importa cuánto poco tengas, porque eso que tienes es abundante. ¿Me explico? Para que des en abundancia. No importa que tengas un dolor tremendo en tu corazón, pero Él te da gracia abundante para soportarlo, para que puedas dar a otros también consuelo en el corazón abundantemente. Por eso, mi amado hermano, de esto se trata con el Señor. En esa abundancia Él nos da para que sigamos dando a otros, porque cuando te lo reservas, mi amado hermano, se echa a perder y no bendice a nadie.
Por eso justamente es ahí donde Jesús, como hemos dicho, va a manifestar su gloria en abundancia. Y piense, 75 litros por cada tinaja de esas. ¿Cuántas había? 6 tinajas. Dijimos que era el total. 450 litros. Y escucha eso. Es ahí donde el Señor está dándonos en abundancia de su gracia. Él manifiesta su gracia. Por eso dice el versículo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Mi amado hermano, cada vez que vas y ves a Cristo en su palabra, vas a ver la manifestación gloriosa de su gloria. Y no es poca lo que te ofrece la Escritura, es abundante. Por eso, bien lo que decía mi hermano Alfonso al principio, ¿dónde vas a poner tu corazón? ¿En dónde vas a decir qué es lo más importante? ¿En dónde vas a inclinarte? ¿En tu teléfono, en las redes sociales o en la televisión, en cualquier otro, o en la gracia del Señor para que veas cada vez más su gloria abundante? Por eso, ¿cuántos de ustedes han disfrutado de esa gloria abundante del Señor en su vida? Manifiesta ahí su gloria. Y no solamente la manifiesta ahí, sino va a manifestar su gloria sobre la naturaleza misma de las cosas. Escuche, sobre la naturaleza misma de las cosas. Convertir agua de uso ritual en vino es cambiar la naturaleza de algo. El agua es agua, el vino es. Pero cuando Dios interviene, cuando el Señor Jesucristo interviene, cambia. Amén. Y cambia lo más duro de un corazón para volverlo un corazón de carne. Y Él actúa cambiando la naturaleza de los pecadores en hombres que amen al Señor. Convierte agua de uso ritual en vino, porque esa es la manifestación de su poder, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de lo que Él es. Y mi amado hermano, por eso el día de hoy puedes tú valorar lo que Cristo ha hecho, porque ¿cómo es posible que un hombre como tú o una mujer como tú o como yo, primeramente, nos haya cambiado? ¿No es verdad? ¿Quién iba a dar algo por mi vida, por la tuya? ¿Quién iba a decir que podríamos cambiar? Nadie. Algunos padres quizá de ustedes dijeron, pues ya perdí a mi hijo, ya ahora sí, pues a ver qué pase. Algunos, yo lo sé, por algunos padres cristianos que oraban ya, ¿verdad? O pedían a Dios, bueno, sin conocerle, ¿no? Ya, o sea, ya que mejor mi hijo desaparezca de esto porque nos has hecho sufrir, nos pone tanta tristeza. O sea, yo prefiero ver a mi hijo muerto que así en esa circunstancia. Pero cuando Cristo ha venido y cambia la naturaleza del hombre en el nuevo nacimiento, entonces dice Corintios, ¿recuerdan? Que Él nos hizo renacer, o Él nos dio una nueva naturaleza, y ahora he aquí todas son hechas las cosas como nuevas. ¿Recuerdan el texto? La cuestión es esta: Él manifiesta su gloria. Amén. Él cambia la naturaleza de esas cosas y nos permite ver su gloria. Y yo creo, hermano, por favor te suplico que vayas a la palabra y veas esa gloria que puede cambiar tu mente, tu corazón, tus inclinaciones, tus anhelos, tus deseos. Porque si no, mi amado hermano, consistirá en que simplemente pensarás otra cosa, pero no estás pensando en quién es el Señor. Ahora, hay algo que va a suceder ahí. La historia solamente nos quedamos ahí, pero ¿qué sucedió con ese vino? Se lo llevaron al maestresala. Él lo probó, fue con el novio, le dijo, o sea, siempre todos sacan el mejor vino ya cuando están borrachones, entonces le saca el peor vino. Pero tú has hecho lo contrario. Nos diste un buen vino y ahora nos estás dando un extraordinario, súper, hiper vino. Felicidades. Hasta ahí nos quedamos en la historia, ¿cierto? Y luego, ¿qué cree usted que haya pasado? El novio dijo, guarden esto y denles pura agua. ¿Dijo eso? ¿Qué hicieron con eso? Se sirvió. Escuche, significa que las personas pudieron disfrutar ese vino único que jamás ningún hombre había probado ni volverá a probar.
Bueno, en esta tierra. Así que las personas en ese lugar disfrutaron de esa plenitud de Jesús y recibieron de Él en abundancia lo mejor. Juan capítulo 1:16. ¿Me ayuda, por favor? Dice, Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia, mi amado hermano, a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, que Él nos ha cambiado de ser agua común, una agua corriente, una agua, vamos, de esas, a ahora ser limpios en la sangre de Cristo y nos ha hecho suyos. Ahora, mi amado hermano, podemos disfrutar de su plenitud y gracia sobre gracia. Amén. De esa podemos tomar todos, de toda la abundancia que es Cristo, mi amado hermano. No te pierdas la oportunidad de saciarte en Cristo. No te pierdas, mi amado hermano, por cuestiones tan triviales, por cuestiones tan pequeñas, por cuestiones tan simples, ¿verdad? Como algunas cuestiones como decía nuestro hermano, tu teléfono o tus telenovelas, aunque sean coreanas, como ahora están muy de modas, ¿verdad? O estas de Medio Oriente, no sé. Por eso, mi amado hermano, no dejes de tomar de su plenitud, porque está a plena disposición, está sirviéndose, ¿me explico? Te está viniendo el Señor a darte de Él todos los días, en cada momento, y tú puedes decir, no, yo prefiero seguir tomando agua ritual o quedarme sin vino, ¿me explico? A tomar de este vino saciador, maravilloso y grande. Estos invitados disfrutaron del vino más exquisito que un ser humano pudo y puede haber probado, porque quien lo hizo es el creador de la vid y las uvas. Y tú has sido llamado a la mesa del Señor para que disfrutes de Él. ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo estás disfrutando? O simplemente viene siendo como algo, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Y es que como dijimos, es un anticipo, es una parábola, es un ejemplo de lo que es su obra. Es una parábola del evangelio glorioso de nuestro Señor. Jesús sabía que el tiempo no había llegado para hacer el verdadero vino. Vamos. Pero este vino de bodas, que fue vertido de tinajas de purificación, va a prefigurar el mejor de todos los vinos, el mismo. Nuestros mejores vinos han sido insuficientes. Así como se agotó ese vino en esa boda, así nuestro mejor vino se ha agotado. Estamos en ridículo. Estamos, digamos, en este mundo con la gente mirando, ya se le acabó el vino. ¡Qué mala boda! Estamos quebrados. Es de lo que mi hermano Alfonso ha venido hablando en estos días. Estos pobres en espíritu. Estos que dicen, yo he hecho mi mayor esfuerzo por satisfacer mi vida y la de las personas que me rodean y se me ha agotado el vino. Y ese vino ha sido tan de mala calidad que aunque me hayan disfrutado un poco, que aunque digan que bueno, soy una buena persona, en realidad se me ha agotado, estoy quebrado y estoy yendo a esa cuestión de decir que alguien diga, qué mal, qué tristeza, qué situación está pasando. Pero mi amado hermano, el Señor viene porque está entre nosotros y nos dice, puedo yo llenar tu tinaja. Los mejores vinos que has hecho se agotan porque has planeado mal tu vida, has planeado mal tus intenciones. El único culpable de la ruina eres tú mismo. Pero el vino del Señor hoy sigue fluyendo en la abundancia de ese vaso más puro de todos, nuestro Señor. Por eso, mi amado hermano, Cristo está a disposición de aquellos que se sepan quebrados, pobres, sin ningún recurso, sin nada más que hacer que clamar y decir, Señor, llena mi tinaja. Hazme uno nuevo. Cambia mi naturaleza. Quiero conocerte, quiero profundizar, quiero ver tu gloria. Por eso, mi amado hermano, cuando te quedas
sin vino, y me refiero a ti, cristiano, cuando te quedes sin vino, entre comillas, el vino de sabiduría, el vino de prudencia, el vino de recursos, el vino de fuerza, o cuando no cumplas esos requisitos justos de Dios, o cuando no ames al Señor con todo tu corazón, no temas. Jesús, tu Señor, el novio, el maestro de la gran fiesta de bodas, tiene el poder infinito y amor infinito para llenarlo todo. Es lo único seguro que tendrás. Es lo único en lo que puedes confiar. Vuelvo a leer 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Escúchame, amado hermano, en Jesucristo hay mucha gracia, y la gracia se desborda. Y Él es el mejor, o lo mejor que pudiéramos tener. Así que acércate a Él. Fracasamos todo el tiempo, pero Él puede ayudarnos. Y Él puede hacer que lo peor de nuestras vidas sea en sus manos, para su propia gloria. Vamos a ponernos en pie, mis amados.